elecciones abiertas. Uno aprende de quien menos uno se lo imagina. Después de muchísimos años, he aprendido con Juan Acosta que él, cuando es un invitado, dice, ¿qué provecho se le puede obtener de ese invitado? Y justamente la invitada de hoy nos puede hablar de cosas que muchas veces ni pasan por la mente. Por ejemplo, Gloria Reyes, a quien le damos las gracias por estar aquí, diputada por la provincia de Santo Domingo. Ella representa a los Alcarrizos, Pedro Brán y Pantoja. Gloria, gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación. ¿Dónde tú vives, Gloria? En La Guayiga. ¿Tú vives en La Guayiga? Sí, donde está Kimberly. En el proyecto de Pablo Mella. Bien. Pablo Mella, esa es de... ¿Conociste a Pablo Mella? No, pero tuve el conoció a placer de Bisonó. conocerlo. Pero conoció a Bisonó. Pero conozco a Bisonó. Conoció a Tato. La pregunta es la siguiente. Hay una serie de cosas, que si Danilo va, que si no va, que si tiene mayoría, que si no, que si tiene gente. Pero lo importante es lo siguiente. El liderato de los legisladores locales, ¿cómo queda parado con las leyes? Es decir, puede que Gloria Reyes dice, a mí no me importa si el presidente va o no va. Yo tengo asegurada mi reelección en la Cámara de Diputados. ¿Esa situación podía surgir? Evidentemente este es el tema del tapete, sobre todo en lo que compete al Congreso. Tenemos meses de incertidumbre en toda la sociedad, mucha desinformación, algunos alegatos, como muy bien usted señalaba, de legisladores que incluso hace acusaciones y contraacusaciones de si se van a vender. La realidad es la siguiente en el Congreso. La reelección no ha iniciado ningún proceso de motorización, no hay alguna acción concreta que nosotros podamos identificar respecto a una posible modificación de la Constitución con el propósito de continuar o iniciar un nuevo periodo del presidente de la República. Y sin modificación constitucional no hay repostulación. Bueno, eso es lo que interpretamos a la Constitución. Ajá. Y aparentemente el otro camino, que es el Tribunal Constitucional, está cerrado. Pero hay un planteamiento que muy bien usted señala sobre qué pasa en los territorios. Son dos realidades, evidentemente. Lo que sucede en la comunidad del Limón, en La Cuava, que hoy, después de un año que el presidente de la República fue y prometió que se construyera un puente, que se hiciera una serie de obras y no ha pasado nada, es una realidad muy diferente a la que se vive en el Congreso del día a día. Sí hay posiciones de legisladores donde entienden que lo prioritario es su patria pequeña, son sus territorios. Pero en nuestro caso, y yo diría que de manera mayoritaria nuestros legisladores, esto de enfrentar una posible reelección del presidente es una posición de principios. Muy bien. Es una posición de diputada, principios. cuando Luis Abinader dice que no cuenten con los votos del PRM para un proyecto reeleccionista, ¿realmente él tiene base suficiente para decir eso? ¿Ustedes pueden garantizar o a la hora de que eso se someta? Yo quiero dar una primicia aquí. Sí. Justo en estos momentos se inicia una reunión con todos los legisladores del PRM en nuestra Casa Nacional y el liderazgo del partido, precisamente tocando estos temas relacionados al posible intento de la modificación de la Constitución. Justo ahora, a las 8 de la mañana, se iniciaba esa reunión con el presidente, la secretaria general. ¿Qué persigue esa reunión? Bueno, primero, hacer una evaluación de la situación en el Congreso con los comentarios, las acciones potenciales respecto a modificar la Constitución o un llamado a la constituyente. Y segundo, reafirmar algunos temas relacionados al método de elección y primarias. También esto es un tema de preocupación para los legisladores porque las dos leyes nuevas nos dan unos plazos, nos dan una metodología y un proceso que nunca antes habíamos tenido en el país. ¿Es un efecto vacuna, tú crees? Bueno, se pudiera desde el punto pero de vista interpretar como esa, pero más que nada es un esfuerzo de fortalecer la oposición y el bloque del PRM. Así como hay un liderato propio que nadie duda, por ejemplo, Lila Alburquerque en San Pedro, si se postula, ella es lo que ella se postule, pero hay una serie de legisladores que no tienen ninguna posibilidad de repetir. ¿Qué posibilidad hay que independientemente de que sean del PRD, del PRM, del Reformismo, dice, bueno, Danilo, si tú quieres reelección, yo quiero la mía? Esas posibilidades siempre van a estar, porque el Congreso, y nosotros
en muchas ocasiones lo hemos dicho, el Congreso es la mayor representación del pueblo, hay de todo. Ella se va a repostular. Hay de todo. Ella. Yo me voy a repostular en esta ocasión. Quisiera poder aspirar a otra cosa, pero mi realidad me lleva a aspirar nuevamente y la ley me permite, no estoy haciendo nada en contra, pero desde mi posición, un legislador no debería estar más de 2 periodos en el Congreso. Nosotros tenemos legisladores Los Kennedy tuvieron 50 años. Que tienen 40 años en el Congreso. Sí, pero al final Sin hay un espacio de la renovación. Sin hacer Yo, nada. en mi caso, como una abanderada de la renovación política, que ha sido un discurso que hemos llevado desde que iniciamos el Congreso, la importancia de que haya relevo, de que haya nuevos actores, de que haya nuevas ideas que se presenten a la sociedad, pues debe haber una congruencia entre ese discurso. ¿Cómo llegas al PRM? Yo vengo del PRD, mi familia es Ah, una del familia PRD. vinculada al PRD en mi comunidad, en Los Alcarrizos. Yo soy de Pantoja, mis padres hicieron vida política y social y comunitaria ahí en esta zona. Mi papá quiso ser diputado en 2 ocasiones, no lo pudo lograr y por fortuna, por la gracia de Dios y el apoyo de mucha gente, en nuestro primer intento logramos ser diputada siendo la mujer más joven que tiene la Cámara de Diputados. ¿Pensaste un chin en la senaduría esta vez? Sí lo pensé, debo decir aquí con mucha honestidad, pero espero que en un próximo proceso la coyuntura esté a nuestro favor. ¿Cuál fue el proyecto más importante que tú presentaste? No que te aprobaron, sino que Sí, tú porque presentaste. ese es un tema, aprobaciones versus lo que uno presenta, eso es otra cosa. Eso es otra realidad. Yo diría que de las iniciativas más importantes que nosotros encabezamos en el Congreso está, por un lado, el tema de la eliminación del matrimonio infantil en el Código Civil, que justo ahora aún sigue en el tapete. A mí me tocó liderar la vocería de esa propuesta en mayo de 2017. ¿Cómo está eso? Aprobamos el código, se envió al Senado, perimió, se inició el debate y ahora, justo ayer, estuvimos en la última reunión, la Comisión de Género con la Comisión de Justicia. Pues hay una propuesta de la Comisión de Justicia de mantener las dispensas que nosotros estamos proponiendo que se eliminen para que ningún menor pueda casarse ni con una persona menor ni con una persona mayor. Nosotros tenemos evidencia de casos donde el Estado Dominicano ha autorizado matrimonios de niñas de 14 años con hombres de 74 años, bajo el amparo y la protección del Estado. Es grave, es una situación que hemos denunciado, que no solo desde el Congreso, sino que muchos organismos internacionales. Como en la India, ¿verdad? Sí, es algo que uno pudiera pensar que solo sucede en países lejanos, pero la realidad es esta. Hay quienes entienden que habría Polanski. que fortalecer las dispensas para eliminar estos casos, reducirlo al mínimo, pero nosotros somos de la visión de que la importancia del cambio de la legislación es la siguiente. Si en un país la ley entiende que casar un menor es algo que está bien, los ciudadanos lo van a asimilar así. Evidentemente los matrimonios formales son la minoría. Desde 2010 a 2016 hemos tenido matrimonios de menores, Pero quizás la causa, 1.500. doctora, la causa de un matrimonio necesariamente no dice la Constitución que por amor, puede ser por dinero, por vecindad, Ese es el riesgo. por protección. Ese es el En riesgo. Estados Unidos se juntan 2 viejos ya. Pero, diputada, cuando yo tenía la edad suya, hablaban todavía de la hija del fiscal. Es decir, una figura que se respetaba, es decir, cuidado, Sí, eso ese es. menor. Pero ya no, ya eso es un signo de hasta algo ostentable. ¿Cuántos diputados tiene el PRM? 50. Carlos, Ya están polarizados, También cambió la Hipólito mujer. y, Sí, y Luis. una niña de 14 Pero- años antes no tenía seno ni cadera, hoy tiene 15 años, tiene más seno y más Pero cadera que sigue la siendo mamá. una niña. Entonces, Ujú. el que permitamos o que Mira, promovamos del Estado que se casen o se unan. doctora, ustedes están tratando ayer a las 3 de la tarde, nosotros tomamos la Padre Villini y salían las muchachas del Del Salomé Ureña. Parece mentira, pero parecía una cantidad de mujeres Universitaria, parecía una universidad. Muchachitas de 12 y 13 años con un Cambió físico. la alimentación. La mayoría. Cambió la alimentación, ya no le da sarampión, ni varicela, No. ni neumonía. Ni comen. Entonces, cambió la mujer, cambió el mundo. Señor, cambió el mundo, cambió el varón también. Diputada, No vi los varones como más reducidos. Está más feo. mire, aunque el Está más caso bonito. suyo es Ella para se come del toda la Congreso, todo el mundo tiene la expectativa de qué va a pasar en las elecciones municipales, porque dependiendo del resultado podría influenciar en la presidencial y en la congresual. ¿Cómo está
¿Está preparado el PRM para echar el pleito en la Ustedes jurisdicción? saben y el país sabe que el PRM relevo. tiene más de 6 meses que inició un proceso de apertura de sus filas. Justo este fin de semana el PRM va a las calles casa a casa en todo el país. Nosotros nos hemos preparado, no ahora como el PLD está iniciando, abriendo su padrón, no, ya desde el año pasado, ese contacto con la gente, diciendo el partido está abierto al pueblo, porque sabemos que el PRM para ganar las elecciones no lo hará solo como partido, sino que necesita esa convergencia y esa unión de los diferentes sectores de la sociedad y de los ciudadanos que se sientan indignados y que quieran un cambio. Precisamente eso es lo que ha hecho el PRM en el ámbito municipal. Es donde yo diría que hay una mayor fortaleza para el partido, precisamente porque ahí se viven las grandes desigualdades y dificultades que el dominicano vive en términos de inseguridad ciudadana. Yo lo digo en mi caso, los Alcarrizos. La principal preocupación del ciudadano que vive en los Alcarrizos es el tema de la inseguridad, y la segunda preocupación tiene que ver con el tema del asfaltado de las calles. Eso es lo que nos dicen todas las encuestas, además de lo que uno escucha día a día cuando camina en las comunidades. Y evidentemente esas situaciones que se viven dentro de los territorios, dentro de los municipios, hace que la gente quiera cambiar. Hace unos días yo tuve una comunidad y me decían, bueno, nosotros tenemos 16 años aquí y aquí nunca ha venido nadie a hacer nada. Yo le digo, bueno, esos 16 años coinciden con los 16 años del PLD y los 16 años del alcalde. Entonces, evidentemente, se necesita que cambiemos esta gente. Y otra cosa, que los Alcarrizos, no es motivo de mucha queja la densidad poblacional, porque uno ve que los Alcarrizos se llena cada vez de más y más gente, y sigue teniendo las mismas callecitas estrechas, Sí. y todo, los callejones, todo eso. Los Alcarrizos creció de manera desorganizada, sin ningún tipo de planificación. A veces nosotros bromeamos, decimos que es un barrio que se convirtió en municipio, es así. Simplemente por un plumazo se hizo un municipio, se dividió la provincia de Santo Domingo, pero no hubo una planificación real, urbanística, de desarrollo de esta comunidad, sino que fue sobre la marcha, dentro de las posibilidades de la gente, avanzando y evolucionando, y muchas veces involucionando, porque tú te bajas a la zona, por ejemplo, de los Libertadores, o popularmente llamados los Barrancones, y hay gente que vive ahí desde los desalojos del ciclón David, y viven en esas mismas casuchas que se hicieron para los damnificados. Eso se vive hoy. Es cierto que como Junior en su taller de ebanistería hizo las puertas donde usted vive, usted está tratando de reconquistarlo para que se vaya para el PRM. Mire, el PRM está abierto a todos los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Qué Junior es? Junior Santos. Junior Santos, Justo amigo de ella. En esta semana, el PRM, nuestro presidente, recibió a la ex senadora de Bauruco, Melania Salvador. Recibimos a un ex diputado también de la provincia de María Trinidad Sánchez. Recibimos al presidente del partido de Santiago Rodríguez. Y ayer más de 150 dirigentes de Gaspar Hernández se juramentaron del PRD. El PRM es la casa de todo el dominicano y la dominicana, sea del PRD. Veo aquí sea hay del una PLD, campaña o de cualquier captación de partido. nuevos miembros, ¿verdad? Así es, estamos en el Están proceso invitando a gente. de registro de militantes para que la gente se integre Porque al partido. huelen a poder, tú sabes, la gente tiene un olfato por las Y feromonas. se siente, doctor, yo le digo, se siente en la calle. El PRM está de moda y la candidatura de Luis también. La gente identifica a Luis con el cambio. Nosotros caminamos día a día, sobre todo en las zonas más populares del Gran Santo Domingo, y ha habido un mensaje que ha conectado con la gente, y creo que este es el momento donde puede lograrse ese cambio. Diputada, más que nunca. Usted comenzó informando que el bloque del PRM está reunido. Y yo casi eso, me tengo que ir también para allá. y eso me da la impresión de que es una especie de SOS, o cuando el COE reúne a sus voluntarios porque hay que salir a la calle por un caso de emergencia. Conclusión, los partidos tienen lo que se llama una obligatoriedad de decidir qué conviene. Y dicen en las reuniones partidarias que lo que conviene es la unificación de las elecciones, porque ni económica ni logísticamente es posible la aplicación de las dos leyes aprobadas. En conclusión, eso significa que hay que reformar necesariamente para unificar. Sí, Luis Abinader, un hombre que Hipólito lo tiene en la calle las 24 horas del día, está en una reunión con sus legisladores, es porque suenan los vientos.
Y también se dice que el proyecto de reforma constitucional que se va a someter dentro de 2 semanas o una semana va a entrar por el Senado de la República. Eso significa que ustedes como legisladores, como diputados, simplemente van a tener que recibirlo. ¿Cuál es la posición de su partido? ¿Cómo se puede unificar las elecciones sin llegar a la reforma? Bueno, lo primero es que en el PRM ese no ha sido un tema de discusión, ni hay una decisión. En la sociedad sí ha sido un tema de debate. Desde mi perspectiva, habrá el momento de discutir sobre eso. Lo que está sobre el tapete, sobre todo, ha sido el tema de la potencial modificación de la Constitución con fines reeleccionistas, a lo cual el PRM ha sido enfático y reiterativo de que se opone por una situación de principios, y la convocatoria de hoy no es más que la que motiva unos plazos fatales que establece la ley de partidos. Como es sabido, el tema de las alianzas se conoce y debe de ir cerrándose a principios de junio. El tiempo va encima. No tenemos un proceso tan abierto y flexible como tuvimos en el pasado, sino que hay una rigurosidad que establecen estos plazos que hace que el partido tenga que reunirse, y además es algo frecuente, no es una cosa que es fuera de lo normal, sino que evidentemente ante la situación, como muy bien tú planteabas, y los posibles rumores, este sería también uno de los temas a tratar, lo relacionado a lo que sucede en el Congreso. Pero no es una convocatoria extraordinaria ni fuera de lo que normalmente realizamos, pero sí aproveché aquí, lo informé como una primicia de que el partido está alerta a esto. Plazo. Mire la pizarra y mire ese tiempo. ¿Usted cree que estamos muy apretados Sí, de tiempo? bastante. ¿Qué cosa, por ejemplo? Adelante. Así es. Con elecciones municipales en menos de en 291 días, sí. Pero si uno se toma en cuenta también de que para las primarias internas ya falta muy poco, son menos 6 de octubre, las primarias 6 de octubre internas. se puede, hay tiempo para llevar a cabo un proceso de tal magnitud con tanta gente o están esperando algo. Y las alianzas y la convención. ¿Cuál va primero, Las alianzas van primero. Por primera vez en el sistema electoral dominicano tenemos la posibilidad de que los partidos bloqueen las candidaturas que van aliadas, y sabemos que tiene un tope de un 20% antes de las elecciones. Ya no veremos el funesto escenario que sucedía en el pasado, donde un militante, un dirigente ganaba una posición interna en un proceso interno, y bueno, después que el partido hizo una alianza con otro, pues vamos a quitar a este señor que salió en una convención y vamos a poner otro por el compromiso de la alianza. Ya eso no va a suceder, que era uno de los miedos que siempre se tuvo, sobre todo en las candidaturas locales. Pero a la legislación actual y esos plazos, ¿en qué beneficia y en qué perjudica al PRM? Bueno, tiene beneficios porque pone las cosas muy claras. En el caso del partido, en términos coyunturales y de cara al partido oficialista, pues le pone una camisa de fuerza al oficialismo de que debe definir cosas con tiempo, y creo que eso es favorable y beneficioso para nosotros. Y con el tema de quizá algo que no sea tan favorable es el plazo para el padrón cerrado, que ha sido el método que hemos elegido. El partido tiene que cerrar su proceso de inscripción el 31 de mayo para los fines de revisión del padrón. Evidentemente, eso termina siendo una desventaja porque hay gente que no va a poder quizás inscribirse en ese plazo. Gloria, ayer yo estuve presente en lo que fue la juramentación de 150 miembros del PRD al PRM. Pensando en la ley, ¿eso no es transfugismo? No, en este contexto no. El transfugismo ya va a partir de que tú vas a aspirar a un cargo. O sea, ese es el enfoque que la ley le da al transfugismo. Es que tú no puedes ser el candidato de un partido y luego irte a otro en el mismo proceso electoral. ¿Y cuántos fueron? 150. Pero si Miguel Vargas renuncia, ya ustedes son PRD. Es que al final es un sentimiento muy similar, don Julio. Usted lo sabe, que somos una familia que está dividida, pero yo soy de la opinión de que en algún momento nos encontraremos. Justamente yo iba a preguntar eso. El ingeniero Vargas, el obstáculo para que se unifiquen los dos partidos. Bueno, ya eso sería una interpretación de nosotros, sí, pudiéramos decirlo así, porque nosotros PLD que no lo vivimos permite. en las bases, caminando con la gente, los PRDistas y los PRMistas no nos sentimos distantes, ¿sí? Al final son gente que tienen 30, 40 años conociéndose, haciendo vida política, y cuando se encuentran
la nostalgia les llega, evidentemente. Porque aquí- trabajaron y militaron mucho tiempo juntos. Es la misma familia. Ok, eso. ¿Quién entusiasma más a los votantes de allá de su demarcación? ¿Si va Hipólito o si va Luis? Evidentemente hay un tsunami con Luis, eso se siente ¿Usted es bastante. Luis? Sí. Sí, yo soy de las voceras del proyecto ¿Qué Luis Abinader. posibilidad hay de que hay alguna razón de la que usted pueda votar por una reforma constitucional? Bajo las actuales circunstancias, no. ¿Y cuáles son las circunstancias que pueden No, cambiar? con el propósito que se ha promovido es simplemente para reafirmar el interés de un presidente de mantenerse en el poder. Esa Pero no debe ser la repostular motivación. no quiere decir ganar. Hipólito se repostuló y no ganó. Bueno, pero por lo menos en mi caso es una posición de principio. Yo no estoy Tú de en acuerdo. ninguna forma pueden contar Para contigo. este tipo de modificaciones no. Ahora sí, si vamos a tratar otros temas relacionados a darle más poder de decisión a la gente, a algunas modificaciones que A quizá fusionar de las fondo, elecciones. O que se ese unifiquen las tipo. elecciones. Yo Perdón, la verdad, Sí, eso mismo, que se yo unifiquen no- las elecciones. Yo no Podría quisiera ser. adelantarme a esa discusión. Creo que no es el momento para determinar si eso es algo que conviene o no al país. Creo que eso debe ir a un análisis mucho más profundo, a que simplemente económicamente no conviene. Hay que evaluar porque por alguna razón el legislador decidió dividir estas elecciones y que luego de definido esta parte de las candidaturas, es un tema que hay que discutirlo para evaluar y valorar su conveniencia. En tu ruta de trabajo, en los 300 y pico de días que quedan para las elecciones, ¿cuántos días tú estimas que el Congreso va a trabajar? Bueno, esta es mi primera experiencia como legisladora. Yo puedo hablar de lo que he escuchado. Se dice que en los momentos de campaña el funcionamiento del Congreso es menor, porque la mayoría de los legisladores son de provincias y hay un ausentismo, pero yo todavía no lo he notado. En este proceso la presencia de los legisladores ha sido continua. En todos los días hay comisiones de trabajo. Ustedes saben que tenemos 40 comisiones de trabajo más las comisiones especiales. Los legisladores trabajan mucho, sobre todo en la parte de ese laborantismo legislativo. Ser el de un proceso. partido de oposición y teniendo tantas necesidades de esa circunscripción que tú representas, es difícil conseguir obras para tu área. Es imposible, prácticamente. Yo hace unos Pero- meses denuncié en el Congreso, justo cuando se discutía el presupuesto nacional, que de 19 resoluciones pidiendo obras de infraestructura y acciones para favorecer nuestra demarcación, una no había sido incluida en el presupuesto nacional. Una sola obra. Pero le van a hacer teleférico. No había No, el sido teleférico incluido. no Pero era el ella. teleférico no nos lo pedimos nosotros pedimos el metro y pedimos la avenida Nuevo Camino, porque el teleférico es algo Pero que el la gente metro lo va por los celebra y lo Alcarrizos. recibe, pero no está contemplado en este proceso que vaya a los Alcarrizos. Eso es lo que nosotros, no solo a los Alcarrizos, nosotros somos de la opinión que debe llegar al kilómetro 22 de la autopista Duarte, porque ahí se está desarrollando una cantidad de viviendas. Estamos hablando que en ese proyecto que yo les mencioné hace un momento, van a vivir 7.000 familias solo en ese proyecto. Ahora hay 3.500 nuevas familias que se mudaron a esa zona en ese proyecto habitacional. Entonces, evidentemente, hay un crecimiento que si no se atiende, nos va a pasar peor, como hoy. Yo salí a las 6 de la mañana y llegué aquí a las 8 menos 5. En el Pablo Mella, ¿cuántas familias nuevas llegaron ahí? Bueno, no hay un censo de cuáles son fuera de la demarcación. Ahora, yo tengo una estimación que un promedio de 6 familias, de 10, 6 Muy bien, vienen vamos fuera del entonces a ver territorio. uno. En la provincia de Santo Domingo, ¿cuántos habitantes pueden haber? En la provincia. En la provincia hay casi 3 millones de habitantes. Es inmenso, En la provincia. claro, es el ¿Cuántos 22% votantes de- pueden estar inscritos en el momento que cierren las inscripciones? Yo diría que... ¿Millón y medio? Millón y medio, sí. Ok, en la parte que usted le pertenece, ¿cuántos habitantes puede haber? 350.000. ¿Cuántas? 350.000 mi circunscripción. ¿Cuántos diputados tiene asignados? Ahora serán 6. 6, en esas 350.000. ¿Cuánto per cápita? ¿Cuánto por habitantes? Serían por cada 50.000, sí, por menos de 50.000, uno. Este fenómeno que ocurrió ahora, que tú tienes, por ejemplo, provincias que se han perdido un diputado y Nosotros otras que han hemos ganado. Ustedes han ganado Nosotros uno. ganamos uno. Ahora somos 5. Y
seríamos 6 para el próximo proceso, porque solo en estos 3 años nosotros hemos aumentado cerca de 70 colegios electorales que han surgido nuevos luego del pasado proceso. Evidentemente hay un crecimiento demográfico importante en la zona. Recordemos que es la entrada del Cibao a la ciudad de Santo Domingo y Y mucha de la usted gente tiene un 20% de la matrícula de diputados, 50 de 200. ¿Usted va a repetir entonces? Si el pueblo nos apoya, pretendemos ¿Y usted va a lograrlo. convención o a dedito? Todos vamos a primarias. Ese ha sido el método que se ha establecido hasta ahora, es ese. Diputada, y nosotros no queremos un trato especial, queremos el mismo trato que se le dé a todo el que vaya a un proceso en el partido como candidato. ¿Qué va a hacer el partido, el PRM, en caso de que la Junta interprete que sí Bueno, está el arrastre? Justo ayer nuestro presidente, José Ignacio Paliza, hizo unas declaraciones donde apuntaba que si la solicitud que ha hecho el PRM de que el arrastre debe estar eliminado, como establece la Constitución, que el voto es directo, y además, como en la redacción de la ley 1519 quedó, ya sea que la intención del legislador fuera otra, pero la Junta no debe interpretar lo que el legislador quería hacer, sino lo que hizo, lo que está en Lo sus que manos. aprobó. El presidente anunció que de no ser interpretado de esta manera, pues el partido recurriría al Tribunal Constitucional como un recurso Gloria, para atacarlo. En el transcurso de la conversación vimos dos exhortaciones. Una es que invitas a que aumenten los miembros de tu partido, es decir, Que venga exhortas a gente, inscribirse. sí, claro. Venga pueblo, venga gente. venga Eso lo hizo pueblo. Tony Y aspirar Rafael hace también, mucho. y aspirar también. Y lo segundo es a la gente de los Alcarrizos, de Pedro Brán y de Pantoja, que voten por Gloria Reyes. Así es. Quiero darle las gracias, desearte éxito. Muchas gracias. Y quisiéramos, antes de despedir, debido a algunos mensajes que hemos recibido con relación a la primera parte del programa, darle un consejo de viejo a los venezolanos que viven en Santo Domingo y que ayer estaban casi al borde de celebrar el triunfo de Guaidó y la derrota del gobierno de Maduro, que tengan mucho cuidado en no llevarse de noticias falsas. Y si no, que recuerden este pasaje. A principios del gobierno de Cuba, Estados Unidos estimuló un grupo de cubanos a que viajaran a Cuba, a invadir Cuba, que ellos, con la promesa de que ellos iban a seguir con fuerzas armadas para darle apoyo. Eso fue Bahía de Cochinos. Cuando eso ocurrió, fueron derrotados, cayeron presos y Estados Unidos se olvidó de ellos. Me parece que se está repitiendo la misma historia. Están estimulando internamente a militares y a venezolanos a que inicien un proceso de levantamiento contra el régimen y que ellos van a seguir, inclusive han llevado hasta altos militares de alto rango para producir la idea de que ellos están planeando darle seguimiento con el apoyo. La historia nos enseña otra cosa. Tengan cuidado que aquí pasó lo mismo. Vinieron 42,000 y cuando se fueron no quedaron ni las cantimploras, limpiaron todo y se fueron. Ni los daños de guerra los repusieron. Así que tengan cuidado porque meten a los pueblos en camisa de 11 varas y lo dejan suelto en banda. Nos vemos esta noche en la